México es un país muy conocido por su cultura, empapado por cientos de costumbres que forman parte de los pueblos, los cuales tienen mucha historia que contarnos, haciendo que este país sea algo mágico. Parte de esas historias son las que nos cuentan como leyendas, una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma hereditaria por nuestros antepasados, quienes aseguraban que eran totalmente verídicas. El día de hoy te contaré 3 historias de terror mexicanas que no te dejarán dormir esta noche. El Diablito de Cholula. Esta es una de esas leyendas que marcan la historia de un pueblo y perduran para siempre. Esta historia comienza con la aparición de una estatua con la figura perfectamente tallada de un diablito, afuera de la iglesia de San Miguelito en San Pedro Cholula, en Puebla, el lugar donde esta misteriosa figura sería alabada por sus poderes un tanto milagrosos y temida por su naturaleza maligna. Se desconoce el origen de esta estatua, sin embargo, hay algunas versiones de su espeluznante historia. La más conocida es que el diablito proviene de una estatua en el templo, donde encadenado era pisoteado por el arcángel Miguel, en representación a la derrota del diablo contra el jefe de los ejércitos angelicales. En otra versión, se dice que lo encontraron en la carretera donde está ubicada la iglesia, y creyeron que era una reliquia prehispánica. Y la tercera historia, pero no menos importante, dice que el dueño de la estatua estaba atormentado porque el diablito cobraba vida y realizaba labores del mal, por lo que decidió llevarlo a la iglesia, donde su maldad podría ser contenida. Independientemente de su origen, el diablito terminó habitando la iglesia del pueblo mágico de Cholula. Se dice que está encerrado en una caja de cristal y madera en la sacristía. Sin embargo, no fue fácil contenerlo, pues a pesar de que le construían cajas de acuerdo a su tamaño, este nunca cabía, hasta que crearon la caja actual después de unos rezos especiales para apresarlo. Aún así, él nunca se quedó quieto, pues la madera comenzó a sufrir deterioros, ya que el pequeño diablo rasguñaba la caja, por lo que comenzaron a cortarle las uñas. Pero aún todos esos esfuerzos no han sido suficientes para calmarlo, pues por lo que los lugareños cuentan que pareciera que el diablo anda suelto. La gente cuenta que cuando ocurre una desgracia en el barrio, el diablito aparece en otra posición dentro de la caja, señal de que se estuvo moviendo, por lo que se le ha atribuido ese destructor poder a la roja estatuilla, de quien se dice que cuando escapa provoca accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva cercana a la iglesia, pero esta es solo una de sus múltiples perversidades, y aunque se podría pensar que eso alejaría a las personas del templo, por el contrario, esta leyenda negra generó un cuantioso tráfico de feligreses, pero en vez de rezarle a San Miguel, el patrono de su iglesia, a quien se le han atribuido milagros, estos le rezaban a su enemigo, el diablito. Puede sonar un poco descabellado, pero cuando las personas se enteraron del inmenso poder del diablillo, comenzaron a pedirle favores, y este se los cumplía, siempre y cuando tuviera que ver con dinero, amores, tragedias y venganzas. Actualmente, el diablito se encuentra oculto. Quienes quieren visitarlo previamente tienen que encomendarse a San Miguel para que los proteja de este travieso demonio. Los visitantes cuentan que cuando los guardias los llevan al sagrado pero siniestro lugar donde la estatua mora, ellos se voltean porque no quieren verlo, porque aunque el diablillo está encerrado, los guardias han sido testigos de que el diablito se sale con la suya, pues ellos cuentan que la malévola estatua puede poseer a sus invitados, ya que cuando salen no parecen los mismos. Y en muchas ocasiones, aquellas almas que alguna vez fueron inocentes hacen cosas dignas de un diablo. La casa de Mijangos. Esta devastadora historia nace en Querétaro en el año de 1989. Claudia Mijangos parecía una amorosa madre de familia, hasta que un día, después de que nada había salido bien, esta ex reina de belleza se convertiría en una de las más despiadadas asesinas de todo México. Aquel día, Mijangos había tenido problemas con su exmarido,
ya que se encontraba enamorada del sacerdote de la parroquia donde daba catecismo. Las malas lenguas incluso dicen que eran amantes. Después de que ella acostó a sus 2 hijas y a su hijo, ella fue a dormir a su cuarto, cuando de pronto tuvo un escalofriante sueño donde le susurraban: Mazatlán ha desaparecido y todo Querétaro es espíritu. Despertó de la pesadilla para entrar a otra peor, pero esta vez ella sería la causante de la tragedia venidera. En esa madrugada, Mijangos tomó 3 cuchillos para primeramente dirigirse al cuarto de su niño de apenas 6 años, al cual asesinó después de varios minutos de estarlo apuñalando una y otra vez mientras él trataba de protegerse. Recibió más de 30 puñaladas y su mano derecha fue amputada. Su hermanita, de 11 años, tras despertarse por los lamentos de dolor de su hermanito, acudió a ayudarlo, pero era demasiado tarde. La madre tomó el segundo cuchillo y se le fue encima para darle 6 puñaladas, pero la niña seguía viva y a como pudo, con sus pulmones perforados, decía: «No, mamá, no lo hagas». Moribunda, alcanzó a bajar las escaleras para después quedar desmayada boca arriba. La siguiente víctima fue su hija de 9 años. Mijangos tomó el tercer cuchillo y la apuñaló en el corazón. Todo este terror aún no era suficiente para Mijangos, pues regresó por su hija desmayada en la primera planta de la casa para volver a apuñalarla hasta matarla. Al día siguiente, una amiga de Mijangos fue a visitarlos y se encontró con una perturbadora y descomunal escena de terror. La sangre abundaba por toda la casa y los cuerpos de los 3 niños, sin vida, estaban tapados con una colcha ensangrentada. Mijangos también estaba herida, pues había tratado de suicidarse cortándose las venas. Las autoridades determinaron que Mijangos padecía de esquizofrenia y fue la única autora de este brutal crimen. Este homicidio puso de luto a México y Mijangos fue llamada la hiena de Querétaro. Lamentablemente, muchas de las veces cuando una persona muere de una manera violenta o inesperada, para su alma no es fácil encontrar la paz y su espíritu se queda atrapado en nuestro mundo, aunque ya no pertenezca a él, lo cual parece ser el caso de estos inocentes niños, pues los rumores dicen que la casa está embrujada, pues los testigos han asegurado haber escuchado prolongados lamentos de niños y ver que el niño más pequeño se asoma por la ventana. La novia de Culiacán. Esta historia se remonta a los años 50. Lupita era una muchacha buena y enamorada, quien contraería nupcias con el amor de su vida, Jesús. Pero esta historia no tuvo un final feliz, pues el destino tenía desgarradores planes para Lupita. Después de que Jesús le pidiera matrimonio a Lupita, ella, emocionada, le contó a su mejor amigo Ernesto, pero para la sorpresa de la joven, Ernesto le confesó que la amaba en silencio, y Lupita lo consoló, diciéndole que lo quería mucho, pero solo como amigo, y que le gustaría que él fuera su padrino, quien la entregaría en el altar. Ernesto, con una profunda tristeza, aceptó. Cuando llegó el día de la boda, en la catedral de Culiacán, Sinaloa, Ernesto entregó a la mujer que amaba a Jesús, pero al ver a Lupita tan feliz en el altar, en ese momento supo que la había perdido para siempre. Los celos nublaron su juicio, sacó una pistola y le disparó a Jesús en la cabeza. Después se suicidó él. Ese día, la iglesia se llenó de sangre y los sueños de Lupita de casarse fueron trucados. Lupita estaba perdida y sola. Parecía como si se estuviera dejando morir. Hasta que llegó el domingo siguiente y su semblante cambió. La esperanza había vuelto a ella. Lupita, ilusionadamente, se vistió de novia y fue a la catedral. Así fue cada domingo durante 30 años, hasta que el día de su muerte llegó. Y aunque se cuenta que ella había perdido la razón, también se dice que el amor de Jesús por Lupita era tan grande que incluso después de la muerte, él no se fue y su espíritu
se quedó a acompañar a su amada por el resto de sus días. Espero que el video te haya gustado y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo y te deseo buenas noches.